Que veamos los detalles en estos versículos. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias por este hermoso servicio, Señor, misionero, Señor, acerca del CCMJ, Padre. Te pedimos, Señor, que a la luz de tu palabra nos puedas enseñar, Señor, que podamos irnos a nuestros hogares, Padre, llenos de ti, Señor, que tanto yo como mis hermanos, Señor, podamos aprender, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele lo que debemos aprender. ¿Se pueden sentar? Vamos me llamó mucho la atención cuando predicó mi hermano en el aniversario del Ministerio Penitenciario, que él se montó en una máquina del tiempo y retrocedió, así como en los VH, que así se retrocedía y sonaba. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a viajar hasta la época en que nuestro apóstol Juan escribió esta epístola. Entonces, de Juan sabemos que tal vez fue el primo de Jesús. Salomé fue su madre y también es conocido por ser uno de los íntimos de Jesús. Si usted ve en los evangelios y se consigue la frase de los hijos del trueno, ahí entre esa pareja de jóvenes tremendo está nuestro Juan, el que escribió esta carta. También él junto a Pedro formó el círculo íntimo de Jesús, y eso quiere decir que tenemos a un testigo que lo tocó, que lo palpó, que lo vio llorar, que oró con él. Tenemos a este mismo Juan. Además de primera, segunda y tercera de Juan, este amigo de nosotros, Juan, escribió el Evangelio de Juan y también escribió el Apocalipsis. También en los evangelios vemos que él se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena. Y también ahora nos vamos a cómo estaba Juan en esta época que escribió esta carta. Dice que él estaba muy avanzado de edad. Aquí entre nosotros yo creo que ninguno llega a 90 años, pero Juan posiblemente tenía esa edad cuando les escribió esta carta. Y resulta de que él era el único sobreviviente que se podía conseguir en esa época de primera de Juan. No existía Pablo, no existía Pedro, no existía Jacobo, no existía ningún otro apóstol, nada más que Juan. Entonces, nuestro amigo apóstol Juan estaba activo, imagínense, 90 años, 80, 90 años, y estaba activo pastoreando un grupo de iglesias y ministrando en ella. Entonces, cabe destacar que la época en la que se encontraba Juan enseñando a esta iglesia se le denomina la edad oscura. ¿Por qué? Porque como ya no habían más apóstoles, ya no se estaban escribiendo otras cartas, no podemos conocer más detalles como en el libro de Hechos, que tenemos de que Pablo fue a tal lugar, hizo tal viaje misionero, Lucas estaba con él, tenemos las cartas. En esa época no había nada de eso. Y también porque la persecución estaba constantemente tocando a la puerta de nuestros hermanos
en aquella iglesia. Gloria a su nombre. Entonces, yo le coloqué que él era el único que estaba de los originales o de la vieja escuela, de que ellos se podían, de que palpó, vio a Jesús, escuchó sus enseñanzas. Él era la única fuente de esos primeros que estaba viva. Otro dato importante es que, como nosotros vemos, nuestra iglesia va para 92 años. Entonces, aquí no hay ninguno de que pueda decir, no, yo estuve cuando vinieron los primeros misioneros. No, en aquel tiempo ya la fe cristiana tenía aproximadamente unos 50 a 60 años. Y podemos también destacar que ya había cristianos de tercera generación. Entonces estaba consolidada el evangelio en aquel tiempo. Esta carta se conoce como un sermón. No es tanto una epístola, sino que un sermón que iba repartido a todas las iglesias. Imagínense que esa carta va repartida no al Campo Blanco del Ceibal, a Getsemaní del Sur y así sucesivamente. Así era este sermón. Entonces, ¿en dónde se encontraban las personas que recibieron esta carta de Primera de Juan? ¿Dónde se encontraban los que recibieron este sermón? Se encontraban en la región de Éfeso, que actualmente es Turquía. Entonces, es muy probable que en esta región haya nacido la filosofía griega. Entonces, imagínense una iglesia funcionando en donde está fuertemente o ha nacido la filosofía griega. Está en peligro. Éfeso llegó a ser una ciudad muy importante. Los primeros creyentes en Éfeso, ¿cómo se originaron? Ellos creyeron el mensaje de Juan el Bautista. Después Pablo los visitó y vieron que ellos no conocían el Espíritu Santo, no conocían el Evangelio de Jesús, y ellos creyeron y nació una iglesia muy fuerte en Éfeso. Y años más tarde, es decir, en la actualidad de Juan, él supervisaba las iglesias que consolidó Pablo. Quiero darle todo esto es para que entendamos bien el por qué Juan escribió estos dos versículos o este sermón. Si no le hago luz acerca de todo esto, podemos malentender lo que Juan en realidad quería decirle a este grupo de iglesia. Ahora la pregunta es, hermano, usted no está hablando de esto, pero queremos saber qué era lo que pasaba, porque Juan le escribe esta carta a esta iglesia. La verdad es que había una crisis en las iglesias de esta región de Éfeso, y Juan se toma 3 cartas para abordar este problema, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en Primera de Juan. Pero si en su casita, luego después de escuchar este mensaje, me picó la curiosidad, usted ya va a saber que Segunda y Tercera de Juan también van a hablar de este mismo problema. No llevamos tanta información de esta crisis, pero hay una cosa clara. El problema es que un grupo de personas que estaban entre esas iglesias que pastoreaba Juan habían roto la comunión con dicha iglesia. Es normal que en nuestra iglesia haya personas que deciden cortar con nuestros lazos y echar sus alas a volar. Pero hay unos que se quedan revoloteando y empiezan a hacer problemas. Entonces,
habían dejado de creer y enseñaban que Jesús no era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, no era el Hijo de Dios y que no había venido en carne. Entonces generaban confusión. ¿Por qué generaban confusión? Porque les dije que ya no había más otro apóstol, el único que quedaba era Juan. Entonces creaban caos, se jactaban de espiritualidad y promovían la violencia entre las iglesias. Era muy tremendo lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el mal de toda esta nueva enseñanza que estaba promoviendo estos falsos maestros? Promovían nuevas ideas. Ellos la vendían como: tenemos una nueva revelación, un nuevo mensaje. Esto se conoce como gnosticismo, que viene de la palabra griega conocimiento, es decir, tenemos un nuevo conocimiento que ofrecerles. A todos nos encantan las cosas nuevas. Entonces, en un periodo en donde estamos en una ciudad que está la cultura griega, que prácticamente ese era lo más nuevo que había, nuevo conocimiento, podía embellecer a nuestros cristianos de aquella época. Pero tenemos claro que el gnosticismo era la herejía más peligrosa que comenzó a atacar aquella iglesia primitiva. Entonces, aquí destaco algunos detalles que enseñaba esta nueva revelación, para que entendamos más claro. Ellos decían de que todo lo que es contaminante en el mundo, o todo lo que es pecado, solamente viene a través de la carne, del cuerpo. También dice que lo divino y la salvación solamente existe a través del Espíritu. Entonces ellos separan: por un lado tenemos al cuerpo, que todo lo que hace es dañino, y por otro lado tenemos al Espíritu, que solamente la salvación proviene de él. Entonces me dice que no existe la salvación para el cuerpo, porque el cuerpo es malo. El ser humano accede a la salvación a través solamente del Espíritu. Solamente lo único que se va a salvar es el Espíritu. También ellos dicen que si el cuerpo es malo, para ellos es impensable que Jesús podía ser divino y también venir en carne. Entonces ahí podemos ver, esta nueva enseñanza se está inclinando hacia esto y está atacando algo importantísimo. Entonces, Jesús no vino en carne, sino solo en espíritu. Ellos decían: Jesús no vino en carne. Entonces yo le hago una analogía a ustedes, que yo lo imaginaba como que sí, Jesús vino en holograma, pero solamente en espíritu. No lo pudieron tocar, no lo pudieron ver. Ahora, de lo primero que le dije, les recalqué: ¿qué cualidades tenía Juan? ¿Qué cualidades tenía Juan? El único apóstol que había tocado, que había orado con él, que lo conocía. Otros decían que fue un hombre vulgar, pero que al final de su ministerio Dios lo elevó a una categoría divina, meramente. Otros decían que Jesús vino a transmitir un conocimiento nuevo, lo mismo que ellos revelaban, y que nos iba a librar de este cuerpo material, porque este cuerpo es lo que nos hace caer. Y otros simplemente decían que Jesús no fue divino. En conclusión, esta nueva revelación saca a Jesús de la fórmula. Pero usted me dirá: hermano, ¿cuál fórmula? Tenemos a Dios. Dios crea al hombre. El hombre desobedece y peca y es separado de Dios. Dios provee un plan, y este plan es Jesucristo. Viene en carne, muere por nosotros, resucita y nos restaura. Si yo quito a Jesucristo de esa fórmula, ¿qué queda para nosotros? ¿Para dónde se va nuestra eternidad? ¿Qué hay?
Era tremendo lo que estaban atacando estas personas, nada más y nada menos que la única razón que nos puede salvar. Continuamos y adoramos su nombre. Volvemos a Primera de Juan. Ya les dije que es un sermón más que una carta, y aquí nos exhorta a no dejarnos llevar por aquellos que enseñan lo que les acabo de contar. Que Jesús no es Dios, que no vino en carne, que Él no era divino, o que solamente vino como un holograma, como el ejemplo que les dije. Y también les escribe para recordar que los creyentes están en la verdad. Les hace recordar quién es Jesús. Si estas personas quieren atacar a Jesús, Juan quiere recordarles quién es Jesús y cuál es el mensaje esencial, y que no se muevan de lo que han creído. Como les dije, habían pasado 50 a 60 años. En eso, si en 4 años las cosas cambian, imagínense en 50 años cuánto puede cambiar las cosas. Entonces es necesario esa confirmación de nuestro apóstol Juan. Otra cosa para que entendamos bien de qué va el tema que vamos a tratar en este versículo. Este sermón de Juan está dividido en 2 partes: Dios es luz y Dios es amor. Pero no nos vamos a enfocar tanto en la segunda parte, que Dios es amor, porque nuestros versículos están en el fragmento de Dios es luz. Entonces, ahora comprendiendo todo lo que pasaba, ya usted ve, ya voy entendiendo el por qué Juan escribió esta carta. Volvamos a leer detenidamente, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de contar que estaba sucediendo, y nos vamos otra vez al versículo, lentamente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Se siente diferente? Yo cuando empecé a escarbar y volví a leer, ahora yo digo, ahora comprendo el por qué Juan enfatizaba tal palabra, por qué martilla con esto, por qué martilla con lo otro. Ahora podemos ver con más propiedad y con más coherencia. Yo me tomé la tarea de remarcar con colores esas palabras con que Juan martilló, con que Juan llegó y recordaba a estos cristianos en Éfeso. Entonces, vamos a desmenuzar qué quería Juan decirle a nuestros hermanos en aquel entonces. Y en primer lugar tenemos la palabra tenéis. No coloqué las palabras en griego porque no sé pronunciar bien el griego, pero sí coloqué el significado que Juan exactamente quería decirles. Entonces, tenéis quiere decir tener, poseer, sostener, mantener y tener que llevar puesto, como un traje, que no me lo quite. En segundo lugar, tenemos la palabra unción, una que resalta bastante con propiedad y quiere decir ungüento o untado. Pero aquí específicamente la palabra hace referencia al otorgamiento del Espíritu Santo. Específicamente se refiere a esto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo.
Entonces, si nos vamos a santo, aquí específicamente se refiere a Cristo y denota puro moralmente, sin culpa, puro y perfecto. Entonces, esa palabra, ¿por qué? Porque si estamos diciendo de que ellos enseñaban que este cuerpo es contaminado, que este cuerpo no sirve, que esto lo separaba de Dios y solamente era el Espíritu que era santo, aquí me dice que Jesús es puro moralmente, sin culpa y perfecto, pero Él vino en carne, vino en cuerpo que se puede palpar. Ahí estamos desechando eso que ellos decían. La otra palabra es conocéis, que quiere decir saber, tener información sobre, saber cómo hacer, entender, tener conocimiento, comprender el significado de algo, recordar y llamar a la memoria. Entonces, vosotros tenéis un traje, algo que está permanente en ustedes, la unción, el derramamiento, la otorgación del Espíritu Santo, del Santo, que vino encarnado y que fue puro y sin mancha. Y conocéis, es decir, tienen en su memoria, saben cómo hacer, comprenden el significado de lo que les estoy diciendo. Llevamos ahora la palabra escrito, quiere decir escribir, dar carta. ¿Por qué escrito? Porque era una carta y en ese tiempo se comunicaba de esa manera. En el 21 tenemos en primer lugar escrito y dice como si ignoraseis, es decir, en el original trata acerca de no